Seguimos en Jaque Mate y ya estamos con la concejal socialista de Rosario. Me estoy refiriendo a la doctora Verónica Irizar. Verónica, bienvenida este sábado aquí a Jaque Mate, este sábado 25 de mayo aquí a Jaque Mate. Gracias, Jorge, por la invitación. No, por favor. Y un tema que había visto y que venimos charlando y se viene charlando hace tiempo, ¿no? Esta discriminación y esta inequidad entre el precio del boleto en Rosario y en toda la República Argentina, excepto AMBA y algunas cuadritas después de la General Paz. Así es, sí, una inequidad que es histórica, como bien decís, porque hace años que lo venimos marcando. Cuando empiezan los subsidios empiezan más o menos equilibrado y en breve se dispara esta inequidad donde el 70% quedaba en Buenos Aires y el área metropolitana, solo el 30% en el interior del país. Esto fue cambiando, de hecho en la gestión de Macri se toma la decisión de eliminar los subsidios al interior, que es resistida por los legisladores y los gobernadores de aquel entonces. Empiezan a aportar las provincias, pero esa inequidad queda en 89-11, 88-12. Hoy, desde que asume Milei, eso explota, se profundiza, cero interior. Pero además, digo, cuando él toma esta decisión intempestiva en febrero, sin ninguna norma, decir elimino los subsidios y los elimina de hecho, dice, bueno, es para reducir el déficit fiscal. Los subsidios del interior eran apenas el 10% del total de subsidios, o sea, es como en tu casa, si uno quiere ajustar el gasto, ¿por dónde empezás? Y bueno, empiezo a mirar los rubros más grandes. Claro. En ese momento el planteo de los funcionarios nacionales es, bueno, empezamos por el interior porque era lo que menos complejidad tenía y después viene Buenos Aires, y cuando publican el viernes 17 de mayo la resolución donde complementan el primer semestre del 2024, vemos y analizamos los números y vemos que semestre contra semestre los subsidios a Buenos Aires aumentan un 150%. ¿150%? 150%, porque el análisis que hacen al inicio algunos funcionarios es analizar respecto al mes anterior. Cuando uno mira primer semestre contra primer semestre, aumenta un 150%. Y para el interior cero. Cero. Ahora, a ver, nosotros ahora tenemos un boleto de 700 pesos Así y una es. posibilidad cierta de que días más, días menos, salte a 1.000 pesos, base. Hay que ver cuál es la decisión que toma el intendente, es una decisión que está en cabeza del intendente porque hace años que está delegada esta potestad, porque es un tema de administración claramente que se ha complejizado en los últimos meses, pero más allá de eso, digo, también otro dato, Jorge, digo, uno de los principales recursos del fondo de subsidios es el impuesto a los combustibles líquidos, ¿no? Que también es nuestro. Que también aportamos nosotros, claro. Todo el país aporta. Sí, sí, claro. Y además Milei nos había dicho, no voy a aumentar ningún impuesto, al contrario, voy a eliminar impuestos. 27.900 millones de pesos aportó En el Santa primer Fe. trimestre. Tremendo. Pero además... Y cero volvió. Cero. Vuelve apenas un poquito el FONAVI y otros fondos mínimos. Pero antes volvía el 31% en subsidios al transporte. Pero además un dato más, en enero este impuesto por cada litro de nafta que cargabas era 27,66. Sí. Hoy, ¿sabes cuánto es en mayo? No. 132 pesos. Se quintuplicó En Buenos Aires. el impuesto. Acá. Acá. Vos vas, cargas tu nafta. 132 pesos. 132 pesos le estás mandando al gobierno nacional, de los cuales antes volvía una gran parte en subsidio al Y ahora transporte. queda todo allá. Y ahora queda todo en Buenos Aires. Entonces, Bien. es un subsidio cruzado. Sí. Y además es un impuesto que no solo incide en el transporte, sino también en toda la economía, Totalmente. porque para producción, logística, el combustible es clave. Todo. Para la señora que vive, para doña Rosa y don Juan que están en casa también. También. Para un jubilado como para un Para todos, soltero. porque lo estás pagando en el costo Claro. de todos los bienes que comprás, está Ahora, incluido. Visto esto, visto el análisis y ¿cómo se llama? Y chequeada la situación, ¿qué hacemos? Bueno, el intendente junto a otros intendentes del interior del país van a ir el 4 de junio a la Cámara de Diputados, donde hay varios proyectos ya presentados. Nosotros del Bloque Socialista estamos trabajando en uno para que este impuesto se destine a un fondo permanente, porque también hay que decirlo, ¿no? Macri intentó eliminar los subsidios. Luego el kirchnerismo generó un parche, que fue el Fondo Compensador del Interior, que era en valores fijos, y eso no sirve. Entonces, creo que hay que pensar una cosa de fondo que sea equitativa, y que a los porteños le aumente el boleto a 700 no le va a cambiar la vida, No. y que esos recursos vengan al interior para evitar que doña Rosa, que vos, que los que usamos el sistema de transporte no tengamos que pagar. Que todos tenemos que pagar igual. Todos. O sea, el porteño y el rosarino, el santafesino, de Mendoza, tiene que pagar igual. todos. Ahora, la pregunta mía es, nosotros tenemos 19 diputados Así es, y 3 senadores. así es. ¿Para qué? Por eso, yo creo que No hoy... digo para qué, porque hasta ahora no de sucedió esto, nada. nada. Y además, digo, ¿Y vos la creés que vaya a salir representación algo? territorial que tenemos
es mucho más grande que la que tiene Cabayamba. Entonces creo que en esto hay que exigir a los diputados de todo el país. Y a los senadores. Y a los senadores, totalmente. Tenemos a los senadores, 3 senadores. Bueno, una yo no la considero senadora de la provincia de Santa Fe, nunca vivió acá prácticamente. No, pero bueno, más allá de eso, hay que exigirle que levante la mano para defender a Santa Fe. Porque en realidad, cuando estamos en campaña, todos hablan de defender a Santa Fe. Sí. Pero después llegan a la Cámara y se olvidan. Ahora, a ver, yo soy muy jodido en algunos temas. Perdón por la palabra. No, está bien. Digo, en vez de ir a discutir a la Cámara, al Congreso, que vamos a crear una comisión, y Perón decía que crear una comisión... Es que no se resuelva. Bien. ¿Por qué no le vamos a golpear a la puerta al caballero Milei? Sí, de hecho... Y no a golpearle la puerta y decirle, permiso, señor presidente, patearle la puerta y entrar y decirle, basta. Sí, él está haciendo este planteo de este pacto, que nosotros desde el socialismo entendemos que está planteando un pacto justamente con lo que él llama la casta, ¿no? Porque es un pacto de la política. Y creo que hoy Argentina necesita un pacto de cara a la sociedad y escuchando a todos los actores de la sociedad, porque uno cuando mira las medidas que está tomando Milei, que obviamente desde ya, digo, no acuerdo con las medidas, más allá de que festejó que bajó la inflación, lo está bajando a un costo social enorme, porque lo está bajando a costa de no pagar nada, de enfriar la economía, de que haya sectores parados. 40% de los gastronómicos en Rosario dejaron su trabajo. Perdieron su trabajo. Y hay una caída en la actividad en todos los sectores. Entonces creo que, primero hay que pedir cuál es el plan, porque... Bajar la inflación, bueno, sí, es como poner una curita a un enfermo de cáncer. ¿Tiene un plan Yo no veo cuál es el plan y creo que nosotros del socialismo... Vos has sido secretaria de Hacienda. Así es. Y sos contadora. Así es. O sea, que sabés de lo que estamos hablando. Y yo creo que plan económico no se ve, no tiene plan económico. Viene a defender a algunos y a darle privilegios a algunos sectores concentrados de la economía, con marchas y contramarchas, porque lo que lo hizo con las prepagas, como vio que la gente le respondió negativamente en su propio electorado, volvió para atrás. Como la universidad. Como la universidad por misma, la UBA, nada más. Por la UBA. Nada más. Que en realidad no por el resto, es por la UBA, y porque lo hizo con la UBA y se le armó todo este lío. Entonces, no hay plan, y eso es lo más grave, creo. Ahora, yo sé que lo que voy a decir es prácticamente un pensamiento nada más, nunca se va a llevar a cabo, una fantasía. O una expresión de deseo. Ojalá que fuera así. ¿No? En 1852 nosotros iniciamos un pacto. Así es. Entre la Confederación Argentina y Buenos Aires. Así es. Pregunto, a ver, ¿no es tiempo de empezar a pensar Puyaro, Santa Fe, Rosario, que es la más importante de Santa Fe, Yarlora en Córdoba, Cornejo en Mendoza y en el propio Entre Ríos? A ver, muchacho, si no pones las cosas en claro, nosotros rompemos el pacto y queremos volver a 1852. ¿No es tiempo? Sí, yo creo que, y lo pienso muchas veces en mis momentos alocados, tengo el mismo pensamiento que vos, porque además Argentina, el gobierno nacional fue creado por las provincias que son preexistentes del Estado Exactamente, nacional. Por eso digo. Y realmente cuando uno piensa desde el territorio, bueno, un rosarino, ¿qué servicios le da el gobierno nacional? Ninguno. Ninguno. Ni ferrocarril tenemos. Nada. Lamentablemente lo poco que se había hecho se volvió para atrás. No tenemos subsidio al transporte, no tenemos respuesta en términos de las obras de infraestructura que necesita Santa Fe para ser productiva. Monumento Nacional a la Bandera. El ejemplo más claro del abandono de la ciudad y la provincia de Santa Fe. Y Santa Fe es una provincia muy productiva. 12.750 millones de dólares anuales van para Buenos Aires. Tal cual. El AMBA es menos 7.600 millones de es dólares. Así. Algo raro pasa, ¿no? Sí, y sumale, digo, a lo largo de estos años, mira, las retenciones de las exportaciones. Por ejemplo. Que volvía una parte en el fondo sojero, se eliminó. Ni hablar los subsidios al transporte y lo que aportamos de impuestos. Esta discusión de vuelta a ganancias para los trabajadores que ya la habíamos zanjado. Pero él la votó. La votó. Con la mano bien levantada diciendo, no, saquémosle. Y ahora querés. Uno no puede cuando está en campaña decir una cosa y después hacer otra cuando es gobierno. Te quiero complicar. ¿Vos creés que Puyaro está en condiciones de poder llevar a cabo eso que estamos hablando, de ir, o Hapkin, de ir a Buenos Aires y patear una puerta? Espero que sí. Y la verdad que me gustó la actitud del gobernador de cuando pasó esto con Buenos Aires, de haber salido, de haber hecho que sus funcionarios de transporte, sus funcionarias, Renata Aguilotti y Mónica Alvarado, hicieran una conferencia de prensa para contar los números, porque creo que hay un cambio respecto de lo que venía pasando. Yo entiendo que cuando uno gobierna tampoco se puede pelear con todos, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar. Santa Fe, no te eligió Buenos Aires. Tal cual. No te eligieron para Buenos Aires. Y vos defendés los intereses de Santa Fe. Yo voy a hacer una pregunta mala.
y fea. Si hubiera estado Miguel Lifchit, ¿hubiese pasado esto? Creo que la decisión de Milei hubiera sido la misma, creo que hubiera habido una cosa más disruptiva de parte ¿Sí? de Miguel. Y yo siempre a Miguel lo vi, de hecho se ¿trabajaste plantó, con él? trabajé con él, se plantó y en los pactos fiscales de Macri el primero lo firmó y el segundo no lo firmó porque justamente se avanzaba sobre la quita de subsidios. Bueno, obviamente una vez que Macri quitó los subsidios, él como gobernador decidió poner el 50% de recursos de la provincia y lo he visto plantarse, lo mismo que Hermes Wiener. Hermes Wiener tuvo la valentía de ir a la Corte Suprema de Justicia para ir a pelear por la coparticipación de los santafesinos. De la que cobró 155.000 millones de pesos, de los cuales no sé de dónde están. No, porque Perotti lamentablemente los licuó, pero la verdad que había que tener las agallas de enfrentarse al kirchnerismo, ir a una corte a discutir representando a Santa Fe, pero cuando uno gobierna, representa los intereses de los santafesinos. Bueno, la Caja de Previsión Social de la provincia de Santa Fe, a la Caja de Previsión Social le deben 722.000 millones de pesos y dicen que está en negativo. Claro que está en negativo. Si el ANSES nos pasa un peso. Tal cual. Y es una tercera parte del 100% para armar la estructura del pago, ¿no? Es así, es así. La pregunta mía, la otra, y con esto creo que ya voy terminando. Perdón, pero quiero esto de la caja no dejarlo pasar, porque en realidad esto viene siendo histórico, y la verdad que Santa Fe, por haber sido siempre una provincia muy ordenada con sus números, sí, señora, fue perjudicada siempre por el gobierno nacional, porque a las otras provincias les absorbió las cajas, claro, se hizo cargo del déficit, les absorbió las deudas que tenían con el exterior. Entonces, realmente creo que por ser prolijos, siempre pagamos los platos rotos, ¿no?, de este país. Te iba a preguntar 30 segundos, porque si no me sacan del aire. Sí. 30 segundos. ¿Cómo ves el transporte en la ciudad de Rosario? Porque la verdad que es lamentable. Hay que trabajar mucho para mejorarlo y por eso creo que la primera discusión está en los recursos. Y no hay que bajar los brazos y no hay que quedarse callado y que ir a patearle la puerta a Milei y a los porteños, porque es insostenible este país. Así no puede haber argentinos de primera y de segunda. Gracias, Verónica. Gracias a ustedes. Vamos al último corte comercial y la despedida de este programa 965 de Jaque Mate.